Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Basilio Sánchez, quien es presidente del Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana. Al licenciado Basilio Sánchez le agradecemos que esté con nosotros hoy y le hemos pedido que nos acompañe, ya que en la primera parte de esta entrega de Síntesis vamos a reiterar una propuesta que hiciéramos en las últimas semanas y que ha tenido muchísimas opiniones en diferentes sentidos. Mucha gente le ha gustado y otros dicen que es un simple disparate. Entonces nosotros vamos a consultar con lo que saben. Bienvenido a Síntesis, licenciado. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias por esta invitación de compartir con los amigos televidentes. Bien, licenciado, en República Dominicana existen diferentes tipos de impuestos. Usted tiene muchísimos impuestos, pero definitivamente está el ITEVIS, los impuestos a los combustibles, a las telecomunicaciones y el mismo impuesto sobre la renta, que son los impuestos, vamos a decir, que son la gran parte del componente de las recaudaciones. Luego uno ve los presupuestos y dice, ahí hay 1.000 millones de la placa, 500 millones de esto, pero los impuestos grandes son los que hemos mencionado. Últimamente hemos visto que no solo a raíz de la Estrategia Nacional de Desarrollo, del pacto pendiente fiscal y todo eso, sino que con la pandemia, República Dominicana, igual que todos los países, se ha endeudado mucho y que hay una presión por hablar este año de una reforma fiscal, incluyendo, hay un diálogo para hablar de cómo sería esta reforma fiscal. Nosotros nos ponemos a ver todas esas propuestas, que si el sector privado manda uno, que el gobierno habla de que se va a penalizar la riqueza, el patrimonio, se va a ampliar la base, se van a quitar las exenciones y básicamente uno dice, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Qué sectores van a apoyar esto? Eso no lo va a apoyar el sector empresarial, no lo van a apoyar los congresistas que tienen muchísima gente de esos sectores ahí adentro que son parte de ahí. Van a afectar la gente. ¿Conseguirá consenso el gobierno para esto? Entonces, nosotros hemos hecho una propuesta que nosotros le llamamos la tripleta. Le dijimos, hagamos una propuesta, hagamos una reforma con un estudio previo, porque el gobierno maneja todas las cifras, cuánto se vende en cada tema de la economía, ¿verdad? Hagamos una reforma y yo la planteo como una tripleta, que es simplemente la forma de darle un nombre. Y digo, vamos a... ¿Qué se procura? Se procura recaudar más, se dice que se procura organizar los impuestos, porque se habla de que un pacto fiscal también debe de simplificar la forma de los impuestos, quitar algunos impuestos que eran provisionales, como el mismo anticipo, lo de los combustibles y todo eso. Problemas serios que hay adentro. Nosotros hemos dicho, vamos a hacer una propuesta que nosotros le llamamos la tripleta. Y se basa, no le podemos poner impuesto a la salud, no le podemos poner impuesto a la educación, no le podemos poner impuesto a la canasta básica. Se podrían revisar algunas exenciones, pero no todas, porque el turismo no lo podemos tocar, Pedernales no lo vamos a tocar, la industria no la vamos a tocar. Entonces, ¿por dónde es? ¿Quién va a aceptar esto? Y no podemos penalizar, hacer una reforma que baje las recaudaciones, ni que le suban los precios a la gente, a los consumidores en un momento de crisis, pero tampoco que nos detenga la economía, el crecimiento. Y la tripleta que hemos formulado, que es una forma
de explicar y de decir, ¿por qué no simplificamos todo en 3 impuestos? Un 1%, un 5% y un 15%. ¿Y a qué tú te refieres? Digo yo, a que esos impuestos tediosos, que mucha gente dice que hay que impuestos a las gerencias, impuestos el IPI, que paga un 1, el activo paga un 1, los traspasos pagan a un 3, la gente los vive evadiendo y haciendo doble contrato. Pongan todo eso en un 1 para que la gente no evada nunca esos impuestos. Cuando hablo de un 15%, fíjate que brinco al 15%, del 1 al 15, serían las figuras que más pagarían, como el ITEVIS. No podemos subirlo más en una reforma, ni tampoco lo vamos a poder bajar de golpe a un 12%. Vamos a hacer la prueba en un 15% para que haya menos evasión. No ampliemos la base, pero también vamos a ponerle un 15% a todas las telecomunicaciones y a todos los combustibles, en vez de un 100% o un 29%. Y ese 5%, esa figura del 5% en el medio, yo la llevo más al tema del impuesto sobre la renta. Simplifico, elimino los anticipos. Y a mí me sale la idea de ese 5% cuando veo las compras del Estado. Yo veo que todo el que le vende al Estado, el Estado cuando te va a pagar un cheque le descuenta un 5%. Un agente de retención. Y yo digo, si el impuesto sobre la renta lo convertimos igual que el ITEVIS en agente de retención a quien lo cobra y lo estandarizamos en un 5% de toda operación que se realice en República Dominicana, incluyendo los combustibles y lo que tenga ITEVIS, y se retenga ese 5%, nosotros, por los números que hemos hecho, la gente va a evadir para no pagar un 5%. ¿Cuántas operaciones ocultas o gastos y temas que la gente mete en las empresas y las instituciones? Y simplifica todo el sistema de que la gente dice al bruto menos a lo que está exento, que básicamente serían ya 100, 200 productos, vamos a calcularle un 5% de la venta bruta y que lo retenga el que cobra el cheque. No hay que estar haciendo, olvídense de impuestos sobre la renta. ¿Tú sabes quién pagaría un 15% también? En mi propuesta, el salario. Usted puede ganar $1 millón, un 15%. Todo el que gane más de 40,000 pesos, un 15% de su salario, el impuesto sobre la renta. Olvídate que es lo mismo que pagan los otros, porque ahí no hay retención del 5%. ¿Cuál es mi cálculo? Mi cálculo es, ¿las cosas subirían? No subirían las cosas. El cálculo es, ¿simplificarían los impuestos? Sí. Habría menos figuras, menos tasas, menos valores, un 1, un 5 y un 15. Y se elimina la evasión. Pero yo creo que aquí todo el mundo, si me cobran un 1 por un traspaso, nadie va a estar inventando, todo el mundo va a sincerizar las operaciones. Pero si me cobran un 5 de impuestos sobre la renta de la venta bruta, no del beneficio, nosotros podríamos estar eliminando para mí, una de las mayores evasiones que hay en República Dominicana, que es la del impuesto sobre la renta. Excúseme la introducción, pero tenía que presentarle a usted mi propuesta que hemos hecho, y esa propuesta ha tenido sectores que dicen, eso no es viable, pero no han tirado los números todavía, y otros dicen, es jocosa porque tú lo llamaste una tripleta. Bueno, no es una tripleta, son 3 montos, 3 valores para impuestos, 3 porcentajes, pero a lo mejor no hay que eliminar, se eliminarían algunas figuras como el famoso anticipo y eso, pero hay impuestos que se quedan, lo único que pagarían un 1 o un 5 o un 15%. Licenciado Basilio Sánchez, desde su punto de vista, la aplicación de esto
Usted sabe que una cosa es decirlo y otra cosa es aplicarlo. ¿Sería viable y sobre todo se podría aplicar desde el punto de vista contable una fórmula fiscal como la que nosotros estamos planteando? Gracias, Michelle. La verdad es que estamos en un momento de presentar propuestas, ¿verdad? El sector empresarial está presentando su propuesta de reforma. El gobierno tiene su reforma. Yo creo que habría que partir de algunas hipótesis. Por ejemplo, la primera hipótesis que tendríamos nosotros que tomar en cuenta es dos. Primero, en las estadísticas que tiene el gobierno, ¿cuáles son los niveles de evasión que tiene por tipo de impuesto? Esa es una. Y la otra es cuánto ingreso aspira el gobierno en una posible reforma. O sea, diríamos que viendo esos dos puntos, entonces pudiéramos nosotros evaluar. Y se podría cuantificar, y esa es la primera parte. Nosotros planteamos que el gobierno que conoce cuánto vende cada... Porque como tú estás cobrando un 5 de todo o un 15 de las cosas que pagan, que el gobierno diga, déjame eliminar todo. ¿Cuánto combustible se vende aquí? Miles de millones. Esos miles de millones, póngale el 5 y el 15. Las telecomunicaciones, el 5 y el 15. Los ITEVI, el 15 y el 5. Esos productos pagan las dos cosas. Ahora, todo lo que se pase por una caja registradora o por una factura, la misma persona de cuenta, como en el Estado. Se puede cuantificar eso, a ver si mi propuesta lo que hace que, porque desde nuestro punto de vista, duplica, por lo menos aumenta la recaudación en 1.5%. Ahora, eso es lo que yo he calculado en algunas áreas. ¿Es posible cuantificarlo? Sí, la Dirección de Impuestos tiene un departamento de estudio económico en la cual lleva control de todas estas informaciones, estos flujos de información. De hecho, estamos, por ejemplo, cuando se publican estadísticas, por ejemplo, de que el ITEVI tiene una tasa de un porcentaje de evasión de que supera el 50%, o la renta que en algunas informaciones que en algún momento se han servido supera el 60%, evidentemente se y tiene... la parte informal es otra. Exacto, que es la parte informal. Que eso no es evasión, lo informal pagaría. Pagaría, claro que sí. Con la propuesta, Michelle, mira, hay experiencia diríamos, de figuras similares. Por ejemplo, cuando tú vendes una participación societaria, o sea, vendes tus acciones o tu cuota social de una empresa, por norma tú tienes que retener el 1%. Y ese 1% pagarlo a la DGI. Ya la DGI sabe que ahí hubo una transacción de venta de acciones, entonces eso sirve para que la DGI pueda determinar la ganancia de capital. O sea, te respondo que sí, que hay manera de poder manejar lo que sería la figura, que yo te diría que en tu propuesta sería cambiar que sea un agente de percepción, no de retención. O sea, cuando soy un agente de retención, estoy en la tasa máxima. O sea, retengo, diríamos, lo que es la tasa máxima de presunción, que es, diríamos, estimar lo que sería el impuesto de lo que te vas a ganar. Por ejemplo, los honorarios profesionales tienen una retención de un 10%, una retención. Y diríamos que ese 10 es la presunción de lo que yo me ganaría en ese servicio profesional. La percepción es una estimación mínima para obligarte entonces a que tú liquides el 100% del impuesto. O sea, que son dos figuras que perfectamente en una propuesta como esa que tú planteas se puede manejar. A nivel de aplicación, vamos a suponer que salga, un contador le facilita el trabajo, porque a mí me dijo uno, pero si aprueban la cosa tan fácil así, no se van a necesitar los contadores, porque entre los comprobantes fiscales y eso, el 5 de la venta, que sea por el impuesto sobre la renta, o el 15 de todo, va a estar muy fácil la retención de todo. Es que los contadores no quieren aprobar eso por simpleza. Mira, Michelle, la dirección... ¿Le quita trabajo a ustedes? Al contrario. Para el 2023,
La Dirección General de Impuestos Internos, el director lo ha anunciado donde participa. La factura electrónica será obligada, será de obligación general para el universo de los contribuyentes según el plan que la propia DGI ha mencionado. En otros países, como Chile, por ejemplo, ya Chile tiene un modelo de declaraciones prehechas, o sea, con todo el flujo de información que hay, que no es nada diferente a lo que tú estás mencionando. ¿Funciona así? Sí, te manda diríamos, el borrador de lo que sería tu declaración y tú la apruebas o la rechazas, o sea, porque el sistema tiene tanta información recogida que queda muy poca cosa por fuera. Y de hecho, por ejemplo, como bien mencionabas, nosotros tenemos la figura de retención del Estado. Fíjate que no hay manera de tú brincarte una operación del Estado cuando el Estado ha cumplido con retenerte el 5. O sea, si el Estado cumple con la normativa de retener el 5... Imagínate que todo se retuviera de todo, el 5 de todo. De todo. Sí, hay experiencia. Todo el mundo funcionaría como funciona el Estado. Sí, hay experiencia. Lo que habría que ver diríamos ya, porque nosotros tenemos, en nuestra ley, tenemos unas configuraciones, porque cada tipo de impuesto demanda, diríamos, el cumplir con un propósito. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta es un impuesto que está configurado hacia el beneficio, hacia la utilidad. Y pudiera existir una figura de retención de impuestos sobre la renta o de percepción en el impuesto sobre la renta y a condición de liquidación al final. O sea, porque Porque usted quiere seguir, yo lo que estoy diciendo es, no es para después cobrarme el 25, la diferencia, es para dejarlo en el 5, pero de todo. Porque que si no, no se va a lograr que se quite la evasión, licenciado. Sí, lo que pasa es que hay unos principios desde el punto de vista de lo que, entonces la Constitución, porque ahí vamos a otro elemento, la Constitución establece que tú debes de contribuir de acuerdo a tu capacidad. O sea, tú vas a contribuir al Estado si genera renta. O sea, si... Ajá, y cuando crearon el anticipo no se violó la Constitución. Bueno, de hecho, tuvo la figura del impuesto mínimo, que fue el primero. Recuerda que no era el anticipo y no tenía recuperación. Pero sí... Y los impuestos que están impuestos en los combustibles y en las telecomunicaciones no violan la Constitución. Fueron transitorios. Sí, esa figura casi todas fueron transitorias. Pero realmente diríamos que la propuesta en materia de lo que sería su aplicabilidad no tendría mayores problemas, porque al final del camino diríamos que, de hecho, inclusive establecer la figura más fácil, en toda propuesta de modificación son los agentes de retenciones. O sea, ¿por qué, Michelle? Porque el agente de retención queda como obligado de cumplir. O sea, para el Estado, lo más fácil es poder designar los agentes de retención en cualquier figura. Eso es lo más sencillo, porque el esfuerzo que tiene que hacer la administración tributaria es prácticamente ninguno. ¿Y simplifica los impuestos un tipo de propuesta así? Sí, lo simplifica. Desde el punto de vista de que una pyme pueda llenar su propia declaración, que no tenga tantas presentaciones y tantas fechas que hacer, que un reporte al mes, lo que vendiste el 15 y lo que paga el 5 y págalo. Recuerda, Michelle, que nosotros, por ejemplo, fíjate que todos esos pequeñitos negocios ansían lo que era aquella estampilla que pagaban un impuesto fijo. Claro, entonces, pero eso no se ha podido aplicar ni siquiera aquí. Esa propuesta que hizo el director hace un tiempo, cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, cuando hablaba de la contabilidad simplificada para las pymes y las personas físicas, y uno ve que realmente no hay una aplicación de esto, las empresas no han entrado en ese sistema. Sí, yo creo que ese es un elemento que sí tiene que ser considerado en estas propuestas, y es esa simplificación real, porque ciertamente, Michelle, o sea, la complejidad que nosotros tenemos demanda mucho esfuerzo para la administración tributaria y motiva entonces lo que es el incumplimiento. Yo creo que una propuesta que vaya en dirección
de poder simplificar realmente. Y la figura, por ejemplo, de establecer agentes de retención no es una propuesta mala. O sea, yo creo que al final del camino lo que habría que ver es cuáles son, o sea, dónde se está marcando esos niveles de evasiones para poder entonces establecer de alguna manera simple. Porque, por ejemplo, la factura electrónica es, aunque la administración tributaria tenga aspiración de universalizarla, pero estamos claros, Michelle, que la factura electrónica va a haber un porcentaje muy alto de pequeños negocios. Pero, por ejemplo, si usted logra una figura de que el impuesto sobre la renta, igual que el ITEVI, en un 5 y en un 10, se retenga por el comercio, ahí se acabó el tema, y que ese sea el impuesto ya, la figura, que no haya que compensar. Eso elimina el tema de que con comprobante o sin comprobante, todas las facturas se convierten automáticamente en un mecanismo de control, aunque sean de consumidor final o no. Entonces, ya tú no tienes que estar presentando, por ejemplo, eso eliminaría casi el 606, las presentaciones mensuales. Sí, definitivamente, porque es que si se recoge como le llaman en la fuente, que es en la operación, pues entonces ya todo lo demás pierde sentido. O sea, la figura, de hecho, si se pudiera establecer una fórmula de llevarlo como agente de retención, pues se simplificaría al 100% la ecuación del mecanismo fiscal.